¿Qué tal? El día de hoy estaremos tratando uno de los trastornos somatomorfos conocido como hipocondria. La hipocondria es la convicción de presentar una enfermedad grave. El paciente hipocondríaco suele atribuir sus signos o síntomas fisiológicos a una enfermedad que teme tener, por lo que las explicaciones médicas tranquilizadoras o los resultados de los exámenes donde se le indica a este paciente que no padece ninguna enfermedad solo le alivian parcial y transitoriamente. En la hipocondria, el síntoma dominante es la preocupación excesiva o la convicción de padecer una enfermedad, pero grave. Por lo tanto, este tipo de pacientes demandan al médico más y más exploraciones diagnósticas que un tratamiento en sí mismo. ¿Cuáles son las causas o la etiología de la hipocondria? Muy bien, la etiología de la hipocondria o las causas son desconocidas. La teoría con mayor soporte experimental sostiene que en la base de la hipocondria hay un fenómeno de amplificación somatosensorial anómalo, por el cual las sensaciones corporales anómalas se amplifican y se atribuyen erróneamente a enfermedades inexistentes. El aprendizaje familiar del rol del enfermo parece desempeñar también un papel importante desde el punto de vista psicoanalítico. Se ha destacado el efecto de la baja autoestima y la excesiva preocupación por sí mismo. Existen además otros factores que podrían influir en el hecho de que una persona sufra de hipocondria. Por ejemplo, tenemos los antecedentes familiares de hipocondria, que era lo que comentábamos, que justamente ese aprendizaje familiar en contexto donde se encuentra la persona, cómo se va observando, cómo se va tratando la enfermedad, cómo se le va dando características de gravedad, puede influir en la psique de esta persona para en un futuro tener ese aprendizaje de manera inconsciente y desarrollar una hipocondria. Asimismo, algún suceso impactante en el pasado cercano en el que pudiera haberse sentido impactado emocionalmente, como la muerte de un familiar, un ser querido, etc. Y también una enfermedad infantil grave. La edad de comienzo es muy variable, aunque resulta frecuente en la década de los 20 años, ya iniciando la adultez. No hay diferencias de prevalencia notables en función de género, estado civil, educación, posición social y otras variables sociodemográficas. De forma característica, el paciente hipocondríaco se presenta en la clínica pidiendo el examen de algún signo o síntoma banal que padece en ese momento. El paciente se encuentra intensamente preocupado con la idea de presentar una enfermedad grave. Habitualmente, una enfermedad socialmente destacada y que es del conocimiento del paciente, por ejemplo, cáncer, alguna enfermedad cardíaca, incluso SIDA. ¿Cuáles son los comportamientos que aparecen en la hipocondria? Bueno, tenemos, número 1, síntomas físicos desproporcionados y sin base orgánica. Estos suelen ser vagos, variables y generalizados. Las molestias suelen centrarse en abdomen, pecho, cuello y cabeza. Lo importante con fines diagnósticos es que el paciente suele estar más preocupado por el significado, autenticidad y etiología del dolor, es decir, por las causas del dolor, que por el dolor en sí mismo. Segundo, miedo a la enfermedad o convicción de padecer una enfermedad grave, lo que hemos venido hablando. Tercero, preocupación por el cuerpo. El sentido de identidad del sujeto se suele centrar alrededor de los síntomas de su cuerpo. En muchos casos, la persona puede estar totalmente absorta en su sufrimiento y sus sensaciones corporales
y sus funciones fisiológicas normales. 4. Búsqueda insistente e insatisfactoria de apoyo médico. Suele ser característica, eso sí, una mala relación y desconfianza con los médicos, definitivamente. Los psiquiatras Varsky, Weishak y Clerman, psiquiatras americanos, en el año de 1986, han propuesto 8 criterios para el diagnóstico de la hipocondria. 6 son criterios positivos y 2 son criterios negativos. Primero, existencia de síntomas físicos. El sujeto acude a una consulta quejándose de dolores diversos o sensaciones que desde su punto de vista no le parecen normales. Segundo, excesivo temor a la enfermedad. Tercero, convicción de una enfermedad. El paciente tiene una convicción firme. Él está seguro de estar enfermo, a pesar del diagnóstico negativo y del apoyo tranquilizante que le da el médico. Cuarto, preocupación general por su cuerpo. Quinto, realización de conductas propias de enfermos, como por ejemplo, búsqueda insistente e insatisfactoria, esta es la clave, de médicos y especialistas que detecten su problema. Autodiagnóstico y autotratamiento. Continua discusión con otras personas, principalmente de su familia, sobre sus males y realización de dietas que considere adecuadas a su condición. Sexto, interferencia del problema en el área laboral, social y personal del sujeto, es decir, en todo su contexto social. Ahora, los criterios negativos son menos claros y aquí se requiere 1. No existencia de lesión orgánica o enfermedad física que explique los síntomas que experimentan. Es decir, para poder diagnosticar que existe la hipocondria, efectivamente la persona no debe de tener un daño orgánico. Y segundo, dentro de los criterios negativos, nos indica que exista una ausencia de enfermedad psiquiátrica previa de la que puedan formar parte los síntomas hipocondríacos. Por ejemplo, alguna depresión, alguna esquizofrenia. Muy bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para la hipocondria? ¿Qué podemos hacer con una persona que tiene hipocondria? Muy bien, una vez que se ha descartado una enfermedad fisiológica por parte del médico de atención primaria, esto es muy importante, entonces el tratamiento psicológico considerado más eficaz para tratar la hipocondria es la terapia cognitivo-conductual. Algunos ejemplos de las técnicas que se utilizarán en una terapia cognitivo-conductual dirigida por un psicólogo o un terapeuta cristiano serán la reconstrucción cognitiva, en la cual se cambiarán estructuras internas de personalidad relacionadas con la angustia y el miedo a las enfermedades que el hipocondríaco teme. Esto incluye un trabajo de aprendizaje en cuanto a la interpretación de los hechos y los constructos personales. También aplicarán técnicas de relajación, asimismo, técnicas de exposición. Se trabajará mejorando la autoestima a través de la asertividad o la eliminación de las distorsiones cognitivas. Al mismo tiempo, en muchos de los casos de pacientes que sufren hipocondria, es recomendable derivarlos con el psiquiatra a fin de iniciar un tratamiento farmacológico que ayude a reducir la depresión y los síntomas ansiosos. Gracias por su atención.